tal? Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en Cope en este 17 de julio, que nos sitúa a las puertas de una ola de calor que, viendo lo que pasamos ya a estas alturas el año pasado, hay que decir que ha tardado en llegar, ¿verdad? Tenemos ya resuelta una de las apuestas más fáciles de la temporada. Si eres uno de los afortunados, pues qué decirte, que se paga poco por acertar, porque era muy sencillo conocer el resultado. Este Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido es tan previsible que sabemos cómo va a resolver cualquier asunto o cualquier recurso mucho antes de que lo debatan los señores magistrados, sobre todo si afecta a intereses del PSOE. Lo último es el perdón casi total para Chaves y Griñán, los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, durante el periodo en el que se perpetró el mayor caso de corrupción de la historia de España. Lo que hace el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido es una amnistía encubierta o un indulto casi general, llámenlo como quieran, que no es otra cosa que la impunidad más absoluta con un borrado intencionado de las responsabilidades políticas. Políticas y penales, las dos. Por eso en un día como el de hoy es bueno recordar los hechos. Más que nada porque desde el socialismo andaluz y desde Moncloa hoy intentan lanzar el mensaje de que nada ocurrió. Que no hubo corrupción, que fue un invento de la derecha y que hay que resarcir a Chaves, Griñán y compañía con un monumento, con una calle, con lo que sea. Y los hechos han quedado probados en las distintas sentencias que han ido dictando la Audiencia de Sevilla y el propio Tribunal Supremo. Se diseñó un sistema para despilfarrar dinero público. Se dilapidaron cerca de 700 millones de euros que tenían que ir destinados a los parados andaluces, pero que se repartieron de manera arbitraria. ¿Entre quién? Entre los afines al aparato del PSOE andaluz. Entre los que había que comprar voluntades o devolver favores. Y si quieren, por aquello de seguir recordando los hechos, pues hay cuestiones más estrambóticas que no son anécdotas. Ahí está el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, cuyo chofer contó que se gastaban el dinero de los parados en fiestas, en cocaína y en prostitutas. Ahí está lo que dijo la madre del gran conseguidor, uno de los grandes conseguidores de los SERE, el sindicalista de UGT Juan Lanzas, que tenía dinero para ser una vaca. Y así podríamos seguir. Estos son los hechos también, para que a los más jóvenes y no tan jóvenes del lugar no se les olvide. Y ese sistema clientelar lo creó la Junta de Chaves y de Griñán. Perfectamente diseñado para eludir todos los controles. Todo esto es lo que ahora el Tribunal Constitucional intenta borrar en una maniobra insólita, porque nunca antes la hemos visto. La reinterpretación de lo dispuesto en el Código Penal. Reinterpretación de los tipos penales. Y el resumen es que anula la malversación, que es el delito por el que Griñán debería haber entrado en prisión, y abarata también a la mínima expresión el delito de prevaricación. Esto no solo rebaja las penas a los condenados dentro de la denominada pieza política, no es solo eso, hay que ir más allá, es más grave incluso, porque crea precedente y a partir de ahora los políticos que sean afines a la órbita que controla el Constitucional, es decir, a la órbita socialista, se van a poder acoger a esta doctrina para ser impunes a la prevaricación y a la malversación. La mayoría socialista del Constitucional blinda a los suyos ante posibles casos de corrupción. Lo que se le está diciendo, en este caso al Supremo y a la Audiencia Provincial de Sevilla, va en una clara dirección. Cuidado que podemos ejercer como un tribunal de casación. Podemos y lo hacemos. Y ahí está la novedad insólita en el denominado Tribunal de Garantías. Un constitucional que a partir de ahora podrá enmendar la plana a la justicia ordinaria o a la del Supremo en cuanto se active la orden política. Esto lógicamente ha llevado al PSOE a presumir, la ministra Pilar Alegría decía que hacía honor su estado al apellido que tiene, Alegría de la Huerta, ¿verdad? Y ha llevado también a los condenados, a Manuel Chaves, a presentarse como victoriosos. Si el Constitucional borra los hechos, la trama, quien la diseñó, perdona a quienes desoyeron las advertencias
para saltarse los controles, pues el mensaje, aunque embustero, es fácil. Hoy tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado. No ha quedado todo desmontado. Y no parece que Chávez esté para presumir mucho. No fue una cosa de 4 chorizos, de 4 mangantes, que se repartieron el dinero o se lo gastaron en coca y putas, no. Aunque ni Chávez ni Griñán no se llevaran ni un euro, o al menos no ha podido quedar demostrado, lo permitieron. Y el sistema se diseñó para que se perpetuaran en el poder. Cuando les pillaron, los andaluces sacaron al PSOE de la Junta de Andalucía. Y lo que estamos es, otra vez más, ante un ataque a la independencia judicial. A la justicia ordinaria, sí, a la del Supremo también, en una burda maniobra con la que no van a conseguir su objetivo: eliminar los hechos del mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Y luego hoy miércoles lo que tenemos es la presentación que el gobierno pretende que sea galáctica, la de su plan de transformación democrática. Esto lo va a presentar en menos de una hora en el Congreso Pedro Sánchez, y aunque no ha desvelado muchos detalles, sí que conocemos su origen. Lo ha llamado plan de transformación democrática porque habría sido ya un descaro definirlo como el plan para tapar lo de Begoña Gómez con medidas de intimidación a los medios de comunicación. Este es uno de los trofeos que Sánchez va a tratar de exhibir a partir de ahora ante los suyos. Su particular cruzada contra lo que él llama pseudomedios, propagadores de bulos, tabloides digitales, que en realidad son todos los medios de comunicación que no siguen a rajatabla su doctrina. Y a la espera de conocer los detalles, conviene recordar cuándo se fraguó este plan. Y fue tras su retiro espiritual de finales de abril, después de confirmar lo que ya todos, o casi todos, intuíamos: que su reflexión llorica y plañidera de 5 días había sido una farsa. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Por aquel entonces, ya digo finales de abril, Pedro Sánchez ya sabía que su mujer, Begoña Gómez, estaba imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y lo ocultó. No lo dijo en sede parlamentaria. En ese momento, Pedro Sánchez ya conocía que uno de los socios en los negocietes de su mujer había pasado por Moncloa. ¿Cómo no lo vas a ver, verdad? Si en esos encuentros había estado él y también el responsable de fondos europeos en la presidencia del gobierno. De ahí los elogios a las empresas de Juan Carlos Barrabés. De ahí, y eso es lo que ahora tiene que probar la justicia, si hay delito o no, las cartas de recomendación de Begoña que trajeron después adjudicaciones millonarias a este grupo empresarial, a Barrabés. Este es el contexto, con todo esto como telón de fondo, con lo de la amnistía a los que intentaron dar el golpe separatista en Cataluña, con un fiscal general del Estado al borde de su imputación por un presunto delito de revelación de secretos. Sánchez necesitaba un plan, pero no para la regeneración democrática, que podía empezar por el propio gobierno, no. Es un plan para blindarse y evitar cualquier tipo de contrapeso a los abusos de poder. De eso va el plan que va a presentar hoy en el Congreso Pedro Sánchez, y el resto será la literatura habitual a la que ya nos tiene acostumbrados. No será un antibulos, que no. Lo que es un salvemos a Begoña, por tierra, por mar y, si se necesita, también por aire.